Bienvenidos hermanos a su canal de Apologética Católica, El Romano. El día de hoy hablaremos sobre la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia Católica. Y bueno, para arrancar con este tema, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, ¿no? A ver, dime. Piensen que caminan por las polvorientas calles de Éfeso, o no sé, que descienden a las catacumbas de Roma, allá por el año 200 después de Cristo. En plena época de persecución. Exactamente. Y ahí conocen a un grupo de primeros cristianos, hombres y mujeres valientes, dispuestos a ser devorados por los leones en el Coliseo antes que quemar un solo granito de incienso a los dioses paganos. Claro, una fe impresionante, una fe inquebrantable, literal. Así es, tienen esa fe inquebrantable. Pero notan algo extraño en ellos. Ninguno de ellos lleva bajo el brazo un Nuevo Testamento. O sea, no existe una Biblia compilada, impresa, encuadernada. Y entonces pues surge una pregunta que derrumba muchísimos paradigmas modernos. ¿Cómo sabían exactamente qué creer? Exacto. Y esa es una pregunta fundamental, ¿verdad? Porque hoy en día a muchos hermanos separados se les enseña, casi desde la cuna, que la Biblia es el único pilar de la verdad. Sí, la famosa sola escritura. Tal cual. Pero, la historia nos cuenta una realidad sorprendentemente distinta. Ese es el gran elefante en la habitación del mundo cristiano actual. Es un punto ciego histórico monumental. Totalmente. Porque damos por sentado la existencia de las escrituras, como si hubieran caído del cielo ya empastadas. Sí, con índice y todo. Y pasamos por alto el mecanismo mediante el cual esas mismas escrituras llegaron a nuestras manos. Porque si contemplamos el panorama religioso moderno, vemos miles de denominaciones. Miles. Es una locura. Miles. Y cada una con su Biblia abierta, afirmando poseer la interpretación absoluta de la voluntad de Dios. Y sin embargo, pues se contradicen entre sí en temas fundamentales para la salvación. Es una confusión tremenda, hermanos. Una verdadera jungla doctrinal. Y por eso, la misión de nuestra reflexión de hoy no es atacar por atacar, para nada, sino invitarles a usar la lógica que Dios nos dio, la historia universal que es, pues, innegable, y la propia Sagrada Escritura para disipar estas aguas turbias, ¿no? Exacto. Necesitamos entender, sin dejar lugar a dudas, dónde está esa autoridad hoy. Porque, a ver, Jesucristo no bajó del cielo, se encarnó, sufrió su pasión y murió en la cruz para, dejarnos un documento escrito y desearnos buena suerte. Claro, ahí se ven y a ver cómo le hacen. Exacto. No funciona así. Él formó hombres. Él instituyó una jerarquía visible. Y ese verbo que usas mucho, encarnó, es la clave de todo esto. A ver, explícanos un poco más eso de la encarnación y la iglesia. Pues mira, el verbo se hizo carne, ¿no? Se hizo visible, se hizo tangible, se hizo histórico. Por pura lógica divina, la obra que él dejó para continuar su misión de salvación aquí en la tierra no podía ser una idea etérea, una cosa invisible o abstracta. Como una nube espiritual. Exacto. Tenía que ser una institución visible, con autoridad real, que actuara en su nombre a lo largo de los siglos. Y quiero que nos depridamos aquí, hermanos, a desmenuzar ese momento fundacional, porque de verdad es el ancla de nuestra fe católica. Nuestro Señor Jesucristo da su vida en la cruz para rescatarnos de las garras del pecado y del demonio. Y de su costado abierto, atravesado por la lanza del soldado romano, nace su iglesia. Su iglesia, en singular. En singular, así es. La Escritura siempre habla en singular. Su iglesia, no sus iglesias. Y a esta única institución le confiere autoridad divina para predicar, para bautizar y, asombrosamente, le da el poder para perdonar pecados. Claro, como lo dice clarísimo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y en Mateo 28. Sí, pero aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Porque muchos hermanos que nos escuchan enfrentan objeciones a diario en sus trabajos o con sus familias. Alguien podría decirnos, bueno, de hecho lo dicen todo el tiempo. A ver, hermano católico, Cristo es Dios y su reino no es de este mundo. ¿Por qué necesitamos una estructura de ladrillos, jerarquías, obispos y papas? ¿No es la verdadera iglesia simplemente el conjunto espiritual e invisible de todos los que aman a Jesús en su corazón? Híjole, esa objeción, fíjate que aunque suena muy piadosa y muy bonita, presenta un fallo estructural inmenso. Y esto se ve claro si la contrastamos con el mismo Evangelio.
A ver, ¿cómo es eso? Que si la iglesia fuera solo un colectivo espiritual e invisible, como dicen, las instrucciones de Cristo perderían todo sentido práctico. Piensen, hermanos, en Mateo 18, cuando Jesús nos instruye sobre cómo manejar un conflicto grave entre hermanos de la comunidad, y nos dice como último recurso, si ya no te hicieron caso, dice literalmente, díselo a la iglesia. Díselo a la iglesia, exacto. O sea, ¿cómo acuden a una idea invisible para resolver una disputa doctrinal o moral? Sería imposible. ¿Se lo digo al viento? No. Claro, necesitan una corte, un tribunal, una autoridad visible que pueda emitir un juicio vinculante, que pueda decir esto está bien y esto está mal. Además, si conectamos esto con la implacable línea del tiempo, la matemática de la historia no perdona, hermano. La historia no miente. No miente. Si Cristo instituyó esa autoridad visible hace más de 2000 años, la Iglesia legítima debe, por simple rigor lógico, tener 21 siglos de existencia continua y comprobable en los registros históricos. O sea, no podemos aceptar la idea de un agujero negro histórico. No podemos decir que la iglesia funcionó unos años, murió el último apóstol y luego desapareció del mapa durante 15 siglos hasta que alguien la descubrió en Europa. Precisamente. Y la historia secular, la que está documentada por amigos y también por enemigos del cristianismo, demuestra que únicamente la Iglesia Católica cumple este requisito ineludible del tiempo. Solo nosotros. Solo la católica. Y no es una afirmación triunfalista vacía de nuestra parte, o sea, es un dato empírico. Existe una línea ininterrumpida de papas. Hablamos de una cadena de sucesión apostólica que arranca de forma sangrienta con San Pedro, que fue crucificado boca abajo en Roma bajo el imperio de Nerón en el año 67. Y esa cadena llega directamente, eslabón por eslabón, hasta el Papa actual. Es maravilloso. Ninguna, absolutamente ninguna otra congregación o denominación en la faz de la tierra puede presentar este registro histórico. Y a mí me gusta poner este ejemplo. Si el fundador de un gran reino deja un primer ministro con las llaves de su tesoro, de su reino, sería totalmente absurdo que, no sé, 15 siglos después, alguien sin conexión alguna con ese reino original llegue y reclame autoridad sobre él. Exacto, es como, ¿y tú de dónde saliste? Claro, ¿quién te dio las llaves? Y sin embargo enfrentamos constantemente un mito muy desgastado, pero muy persistente. He escuchado a innumerables líderes de otras denominaciones afirmar que la verdadera iglesia de los apóstoles se corrompió rápidamente, que se paganizó, y que en realidad fue el emperador romano Constantino quien fundó la Iglesia Católica en el siglo IV, solo para ejercer control político. ¡Ay, ese mito! Sí. ¿Cómo desarmamos esta falacia antihistórica para nuestros hermanos? Pues mira, el mito de Constantino sobrevive única y exclusivamente donde haya ignorancia histórica. Así de simple. Constantino no fundó ninguna iglesia ni inventó doctrinas. Nada. Lo que él hizo, mediante el famoso Edicto de Milán en el año 313, fue simplemente legalizar el cristianismo. Y lo hizo para detener el derramamiento de sangre tras 3 siglos de feroces persecuciones. Porque los estaban masacrando. Gravísima. Sí, es llamar a Cristo un fracasado. Totalmente. Equivale a acusar a Jesucristo de ser un mentiroso o de no tener poder. Él prometió categóricamente que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, garantizando su asistencia perpetua hasta el fin del mundo. Es una reflexión dura, hermanos, pero es muy necesaria. Si Cristo garantiza que su obra no va a ser destruida por el error, decir que la iglesia apostató es, literal, llamar mentiroso a Dios. Pero esto me lleva a una pregunta que surge naturalmente cuando hablamos de estos primeros siglos. A ver, Si afirmamos que esta iglesia visible e histórica es la autoridad suprema dejada por Cristo, ¿qué papel juega entonces la Biblia? Porque hoy vemos a miles de creyentes que aseguran que su única autoridad, su única regla de fe, son las Sagradas Escrituras, y rechazan tajantemente a la Iglesia Católica y a nuestra santa tradición. claro, es que plantear una competencia o un divorcio entre la Biblia y la Iglesia Católica es un error fundamental. Es no entender la historia. Son realidades absolutamente inseparables. Son como 2 pulmones del mismo cuerpo místico. Qué buena imagen. Sí, porque, a ver, volvamos a la imagen con la que iniciaste este programa. Aquellos primeros cristianos en Éfeso o en Roma, ¿cómo mantuvieron la pureza de la fe?
¿Cómo supieron discernir entre la verdad de Cristo y las herejías gnósticas que andaban por ahí, si no tenían un Nuevo Testamento encuadernado? Claro, si no podían ir a una librería cristiana a comprar su Biblia. Exacto. La respuesta a eso es la tradición apostólica. Es la transmisión viva, dinámica y con autoridad del Evangelio de Cristo, comunicada de forma oral o por escritos dispersos, y todo bajo la custodia y el magisterio de los obispos. A ver si comprendo bien el peso de esto. Y para que los hermanos lo tengan clarísimo. Me estás diciendo que, lógicamente e históricamente, la autoridad de la Iglesia Católica precede a la existencia del Nuevo Testamento tal como lo conocemos. Indudablemente. Primero existió la Iglesia Católica y luego el Nuevo Testamento. San Pablo nos deja ver la mecánica operativa de esa iglesia naciente en sus propias cartas. Él le instruye a Tito, a quien dejó ordenado como obispo en la isla de Creta, que establezca presbíteros. O sea, sacerdotes. Sacerdotes, exacto, que los establezca en cada ciudad para mantener el orden y proteger la sana doctrina. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, San Pablo emite un mandato que demuele por completo la idea moderna de que solo importa lo que esté escrito. ¿Qué dice ahí San Pablo? Él ordena: mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra. Esa transmisión oral y magisterial era la coraza de la fe de los cristianos. De viva voz, ahí está clarísimo. Y fue precisamente esta Iglesia Católica de los primeros siglos, asistida directamente por el Espíritu Santo, la que tuvo la autoridad en sus concilios para discernir, seleccionar y canonizar los libros que hoy componen la Biblia, separándolos de cientos de evangelios falsos que andaban circulando. Me parece que aquí llegamos a un tremendo cortocircuito lógico en el mundo de hoy. O sea, resulta completamente contradictorio, casi irracional, rechazar a la Iglesia Católica, acusarla de ser la ramera de Babilonia o de estar en apostasía, pero al mismo tiempo llevar bajo el brazo y venerar como infalible la Biblia. Sí, es una ironía gigante. Porque es el libro sagrado que esa mismísima Iglesia Católica compiló, que protegió con la sangre de sus mártires y preservó del error. Es como si alguien odiara profundamente a un árbol, afirmara a los cuatro vientos que es un árbol venenoso y maldito, pero luego se llevara a su casa una cesta llena de sus manzanas asegurando que cayeron directamente del cielo. Es una analogía muy precisa. Pero mira, elevémosla a un nivel estructural para entender el desastre total que ocurre cuando separamos el libro de la Iglesia. Imaginen la diferencia entre gobernar una nación con un sistema constitucional completo frente a, no sé, entregarle las leyes a un simple club de lectura. A ver, explícanos eso. Si a un país le otorgas una constitución perfecta, escrita maravillosamente, pero eliminas de tajo a la Corte Suprema, a los jueces y a las fuerzas del orden argumentando que cada ciudadano puede leer y entender la ley por sí mismo, ¿qué ocurriría a la mañana siguiente en ese país? Bueno, sería el caos absoluto e inmediato. Cada persona justificaría sus acciones basándose en su propia interpretación de esa Constitución. O sea, veríamos formarse facciones armadas, grupos rivales, y cada uno jurando que ellos tienen la verdadera y única interpretación legítima de la ley. Ese es exactamente el punto crítico. Y eso es lo que le pasó al mundo cristiano. Un texto, por más sagrado, infalible y divino que sea, no tiene voz propia para defenderse cuando alguien malinterpreta, tuerce o recorta sus palabras. No se puede defender solo. No. Y por esa profunda razón epistemológica y divina, Cristo no dejó un libro como máxima y única autoridad en la tierra. Él instituyó un magisterio vivo. Dejó a San Pedro, a los apóstoles y a sus sucesores legítimos dotados del carisma del Espíritu Santo para interpretar infaliblemente ese texto y defenderlo de herejías. Totalmente. Sin esa corte suprema divina, pues la Biblia se convierte trágicamente en un rehén de las opiniones humanas, en un manual usado para justificar cualquier doctrina que el lector en turno desee validar. Y, lamentablemente, hermanos, esa no es una teoría abstracta que nos estamos imaginando hoy. Esa es la radiografía dolorosa de lo que ocurrió 16 siglos después de Cristo. Veníamos de una unidad cristiana occidental, herida por nuestros pecados, claro, pero firme. Y de pronto presenciamos una explosión catastrófica de divisiones. Una tragedia.
Pasamos de la fidelidad apostólica a presenciar el nacimiento de lo que hoy son decenas de miles de sectas, totalmente opuestas entre sí. ¿Cómo ocurrió mecánicamente esta fractura en la historia? Porque vaya, no fue un accidente, hubo un evento desencadenante. Sí, el mecanismo de esta ruptura histórica tiene una fecha de inicio clarísima. El año 1521. Un sacerdote católico excomulgado, Martín Lutero, introdujo una teoría radical y sin ningún precedente histórico. La llamó sola escritura o el famoso libre examen. El libre examen. Sí, Lutero postuló que cualquier creyente individual, supuestamente iluminado directamente por el Espíritu Santo, podía interpretar la Biblia por sí mismo, y con esto negando y desechando por completo la autoridad del magisterio y de la tradición de la Iglesia Católica. Ese acto de soberbia fue la cuña que fracturó irremediablemente a la cristiandad. Pero detengámonos ahí un segundo, porque esto es vital para nuestra apologética. Muchos hermanos separados con los que dialogamos a diario en las calles nos defienden esta postura con total sinceridad. Nos dicen: hermano católico, nosotros no usamos nuestra mente humana para interpretar. Es el mismísimo Espíritu Santo el que nos ilumina a leer, y por eso no necesitamos someter nuestra fe a ningún papa ni a ningún obispo. Ajá, es la excusa típica. Sí. ¿Cómo abordamos esta afirmación desde la caridad, pero con la firmeza implacable de la razón? Espíritu Santo es, por definición divina, el espíritu de la verdad. Y la verdad absoluta no puede contradecirse a sí misma, ¿estamos de acuerdo? Claro, es ilógico. Bueno, pues observemos la realidad. Si una congregación lee la Biblia bajo este libre examen y concluye que el bautismo es un sacramento necesario que verdaderamente perdona los pecados, pero la congregación que está cruzando la calle lee la misma Biblia y concluye que el bautismo es solo un símbolo vacío que no obra absolutamente nada en el alma. Y ambas afirman estar guiadas por el mismo Espíritu Santo. Ahí está. Tenemos un problema insalvable. ¿Acaso Dios sufre de trastorno de personalidad múltiple? El Espíritu Santo le revela una doctrina a uno y exactamente la contraria al otro pastor. Imposible, hermanos. Eso convertiría a Dios en el autor del caos y de la confusión, cuando la misma Escritura nos enseña que Él es un Dios de paz y de orden. Por lo tanto, deducimos lógicamente que esa multiplicidad escandalosa de doctrinas opuestas demuestra que el libre examen es una premisa falsa y engañosa. No es obra del Espíritu Santo. Para nada. La historia secular es muy fría y exacta al respecto. Nosotros podemos rastrear el origen humano de estas divisiones y ver que todas tienen una fecha de caducidad y un fundador que no tiene absolutamente nada que ver con los apóstoles. A ver, danos unos ejemplos para que quede claro. Bueno, poco después de la revuelta luterana, vemos surgir a los anglicanos, fundados en 1534 por el rey Enrique VIII de Inglaterra. Y ojo, motivado no por una revelación divina, sino porque el Papa se negó a concederle un divorcio. Un origen totalmente mundano. En 1871 aparecen los Testigos de Jehová, creados por Charles Taze Russell. Hombres modernos, en términos históricos. Sí. O si miramos a nuestra América Latina, sectas como La Luz del Mundo, iniciada apenas en 1926 por Eusebio Joaquín González. Es que, hermanos, qué contraste tan dramático e irrebatible. Ninguna de estas congregaciones se acerca siquiera remotamente a los 21 siglos de historia que pide la lógica. Sus fundadores nacieron miles de años después de los hechos bíblicos. Jamás conocieron a San Pedro. No vieron predicar a Jesucristo en Galilea. No recibieron la imposición de manos de la sucesión apostólica. Así es, son ramas cortadas del árbol. Exacto. Y es aquí donde debemos recordar con urgencia las severas advertencias que el Nuevo Testamento nos hace. San Pablo, en Gálatas capítulo 1, nos advierte que si alguien, incluso un ángel del cielo, viene a predicar un evangelio distinto al que fue entregado por la tradición de los apóstoles, sea anatema, o sea maldito. Palabras fortísimas. Jesucristo en Mateo 7 nos alerta sobre falsos profetas y lobos rapaces disfrazados de ovejas. Debemos advertir a nuestros hermanos que estas congregaciones, al rebelarse contra la autoridad instituida por Cristo y al carecer de sucesión apostólica, no poseen un sacerdocio válido, por ende no tienen el poder para perdonar pecados en nombre de Cristo ni el milagro insondable de consagrar la Eucaristía. Es una carencia espiritual tremenda.
Lamentablemente, hacen un daño inmenso al confundir a muchos católicos que, pues por no estar formados en su propia fe, se dejan arrastrar fácilmente por la elocuencia de un pastor o por el sentimentalismo de un culto bonito. Claro. Y ante este escenario de falsa profecía y confusión doctrinal, que por cierto ya anunciaba Mateo 24, la gran pregunta para cualquier persona que busque honestamente la verdad es, ¿cómo nos aseguramos de estar en la barca correcta? Sí, ¿cómo identificamos a la verdadera? ¿Cómo identificamos en medio de esta tormenta de ofertas religiosas tipo supermercado a la única iglesia de Cristo? La respuesta nos la dio la misma iglesia primitiva en el credo, y es reconociendo sus 4 notas distintivas, las marcas inalienables de ser una, santa, católica y apostólica. Vamos a profundizar en estas 4 notas porque son nuestro faro, hermanos. Son nuestro sistema de verificación teológica. Ya expusimos ampliamente por qué es apostólica, ¿no? Esa conexión ininterrumpida de autoridad desde Pedro hasta hoy. Pero centrémonos un momento en la palabra católica. A veces nuestros críticos aseguran que esto es una etiqueta inventada en la Edad Media por la jerarquía para dominar. Fíjate que esa es una acusación que se cae al suelo con solo abrir cualquier libro de historia antigua. El término católica proviene del griego y significa universal. Se refiere tanto a la totalidad de la verdad que custodia, como a su mandato de extenderse a todas las naciones. Universalidad. Universalidad. En el año 107 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía, que por cierto fue el segundo obispo de esa ciudad después de Pedro, y que murió devorado por las fieras en el Coliseo romano por negarse a renunciar a Cristo, Un verdadero mártir. sí, un gigante de la fe, pues él usó este término de forma completamente natural en sus cartas. Él escribió literalmente, allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica. En el año 107. En el año 107. Esto nos demuestra que desde el siglo I y principios del segundo, la Iglesia ya tenía total conciencia de su universalidad frente a las herejías locales que intentaban dividirla. Siglos después, un San Agustín profundizaría en que esta expansión mundial es una prueba visible de su legitimidad divina. ¿Y qué nos exige la marca de ser una? Porque si miramos las grandes separaciones históricas que mencionamos, pues parece que el mandato divino de unidad fue pisoteado sin piedad. Y lo fue, trágicamente, por la pura soberbia humana. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, vemos la oración más íntima de Jesús antes de su pasión. Y es conmovedor. Él ruega al Padre con agonía, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que todos sean uno. La unidad en la fe, en el gobierno de la Iglesia y en los sacramentos no es una sugerencia poética de Jesús, es la voluntad absoluta de Dios. Cualquier ruptura, como el doloroso cisma de los hermanos ortodoxos en el año 1054 o la fractura protestante iniciada en 1521, todo eso constituye un desgarro directo a la túnica inconsútil de Cristo. Solo la Iglesia de Roma, bajo la guía del sucesor de Pedro y con la asistencia del Espíritu Santo, conserva intacta esa cuádruple marca fundacional hasta nuestros días. Hermanos, habiendo recorrido la impecable lógica de la historia, la evidencia abrumadora de los primeros siglos y la claridad de la palabra de Dios, tenemos que llevar todo este conocimiento a nuestro corazón y a nuestra voluntad. Así es. Esto no se trata de ganar debates intelectuales en Internet para sentirnos superiores. Se trata, ni más ni menos, que de la salvación eterna de nuestras almas. Les ruego que mediten profundamente en las palabras del propio Jesucristo sobre el juicio final en Mateo 7. Es un pasaje escalofriante. Jesús nos revela que, en ese día definitivo, muchos se presentarán ante Él presumiendo sus obras y le dirán, «Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios y obramos muchos prodigios?» Qué terrible momento. Y la respuesta del Señor será implacable. «Nunca los conocí. Apártense de mí los que obran la iniquidad». Es una advertencia que destroza por completo la complacencia religiosa moderna. Nos enseña de manera contundente que no basta con invocar fervientemente el nombre de Jesús, no basta con predicar con una Biblia bajo el brazo, ni siquiera basta con mostrar supuestas señales, milagros o maravillas emocionales en los cultos, si uno está actuando fuera de la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es clarísima.
Es clarísima y está plasmado sin ambigüedades en el Evangelio. Es que permanezcamos injertados, en completa unidad, en la única iglesia que su Hijo amado fundó y lavó con su preciosa sangre. Es por esto que hoy, movidos por una caridad pastoral y un genuino amor por la verdad, queremos hacerles un llamado ineludible. A ustedes, hermanos, que quizás buscando a Dios con buena voluntad y un corazón hambriento, terminaron alejándose hacia otras congregaciones. A quienes se sienten deslumbrados por predicadores carismáticos, por emociones temporales o por evangelios que les prometen soluciones fáciles a sus problemas terrenales. Les suplicamos por el amor de Cristo que no se dejen engañar por apariencias. No se dejen engañar. Ninguna estructura fundada por hombres posee la sucesión de los apóstoles. Ninguna tiene la plenitud de los sacramentos. Les pedimos desde el fondo de nuestro corazón que regresen a casa. Regresen a la Santa Madre Iglesia, una santa católica y apostólica. Amén. Vuelvan a experimentar el abrazo misericordioso de Cristo que perdona objetiva y realmente sus pecados en la confesión. Vuelvan a postrarse ante el milagro supremo de la Eucaristía, donde el Rey del Universo nos espera en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esta es la familia que el Señor les dejó. Porque vivimos en tiempos donde abundan líderes autoproclamados, ¿no? Que ofrecen diagnósticos espirituales muy rápidos, pero fundamentalmente erróneos. La sanación auténtica, la que perdura para la vida eterna, solo se encuentra al asumir nuestra verdadera herencia espiritual, al reconocer ese ADN sagrado que nos conecta directamente de obispo en obispo a través de 20 milenios, hasta posarse sobre las manos llagadas del mismísimo Jesucristo en la mañana de la resurrección. Que así sea. Hermanos, mantengámonos firmes e inquebrantables en la fe apostólica, que es nuestro mayor tesoro en esta tierra. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga abundantemente, ilumine sus mentes y los guarde siempre en la unidad y la paz de su única iglesia. Antes de despedirnos, les pedimos con mucha urgencia que se suscriban a su canal El Romano, que le den like a este contenido y por favor que lo compartan con todos sus contactos, en sus redes, en sus grupos. Tenemos la obligación moral de hacer que esta sana doctrina y esta apologética católica firme llegue a miles de almas que deambulan sedientas y confundidas, necesitadas de la verdad absoluta. Y para que se queden meditando a solas frente al sagrario esta semana, les dejamos esta última reflexión. Escuchen bien. Si el mismísimo Rey de Reyes entregó las llaves de su reino a un hombre mortal hace 2000 años, otorgándole el poder divino de atar y desatar, ¿de verdad creemos que él fue tan torpe o descuidado como para permitir que esas llaves se perdieran irremediablemente en los oscuros ríos de la historia? ¿O esas llaves sigan puestas exactamente en la misma cerradura, custodiadas en Roma, aguardando fieles el retorno de su dueño? Que Dios los bendiga y hasta la próxima.